Buenas noches, compañeros. El día de hoy se está presentando el grupo número 14 de la T3 para el curso de complementos de matemática. Mis compañeros son Joaquín Puya, Dayana Mogollón, Pierre Mendoza y quien les habla, Susana González. Le doy pase a mi compañero Pierre Mendoza para explicar sus ejercicios. El ejercicio uno que me ha tocado, bueno, como dice, es la descripción. Según la INEI, la obesidad infantil afecta aproximadamente el 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales en Perú. Bueno, como primer caso, lo primero que he hecho es determinar el nuevo nivel de ingresos familiares en Lima, en la ciudad de Lima y en Arequipa, después de un aumento de un 15%. En Lima los ingresos anuales son de $1.000. Bueno, ahí hay un aumento del 15% que sería unos 10.000 por 0.15, que llegaría a unos $1.500. Los nuevos ingresos son de 10.000 más los 1.500, que sería $11.500. En la ciudad de Arequipa, los ingresos anuales 10.000 por 0.8, que llegaría a unos $8.000. Bueno, ahí había un aumento del 15%, que sería 8.000 por 0.15, por lo que tenemos del 15%, que llegaría a unos $12.000. Y los nuevos ingresos son de 8.000 más 1.200, que llegaría un total de $9.200, perdón. Bueno, la ecuación dada sería x al cuadrado por a al cuadrado. Esa sería la fracción que nos daría a 1. X, ahí sería el nivel de ingresos familiares. Y tendría que ser la tasa de prevalencia de obesidad infantil. Para Lima, tenemos que sustituir los valores en la ecuación, que sería unos 11.500, como ya lo había dicho, en elevado al cuadrado por 11.000 elevado al cuadrado. Resolviendo para y quedaría unos 11.238, y con la fracción quedaría en y elevado al cuadrado, que quedaría unos 0.025, que eso sería igual a 1. Seguimos con y al cuadrado por los 0.025, que quedaría un total de 0.1238 aproximadamente. Y y al cuadrado, obviamente, que sería, no va a darnos exacto, pero llegaría a ser 0.0030 con 95. Para Arequipa, bueno, vamos a sustituir los valores en la ecuación, y ahí la fracción que tendríamos sería 9.200 elevado al cuadrado por 11.000 elevado al cuadrado. Y la fracción casi sería un poco similar, sería y al cuadrado por 0.5 elevado al cuadrado, que también nos daría 1. Y resolviendo para y nos tendría un total de un aproximado de 0.7007, que con fracción y al cuadrado por 0.025 nos daría 1. Y ya, resolviendo eso, y al cuadrado por 0.025 nos daría un total de 0.2993. El ejercicio C nos pide evaluar el impacto de un programa de asistencia nutricional que reducirá la prevalencia de obesidad en 5% en las zonas rurales y en 10% en las zonas urbanas. ¿Cómo modificaría esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Están separados por Lima y Arequipa, cada uno con sus respectivas variables. X en Lima siendo 11.500, Y siendo la incógnita, A siendo 7.266.91, B siendo 22 menos lo que nos dice el ejercicio, menos 10%, que daría resultado 12. En Arequipa, de igual manera, X igual a 9.200, Y siendo la incógnita, A siendo 6.600 y B siendo 15 menos el 5% que nos dice el ejercicio. La resolución simplemente sería cambiar
estas nuevas variables en la ecuación hiperbólica. En Lima colocamos los resultados siendo y la incógnita, que la ecuación es las variables al cuadrado, x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Resolviendo esta simple ecuación nos da que y es igual a 14,72%. De misma manera en Arequipa colocamos todos los datos, es igual a 1 y nos da que y en Arequipa es igual a 9,72%. La respuesta sería que la prevalencia de obesidad infantil en Lima es del 14,72% y en Arequipa del 9,72%. El siguiente ejercicio nos dice, propone una estrategia para reducir la obesidad infantil en zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de obesidad a nivel nacional. La estrategia es proponer en marcha un plan de centros de vida saludable en áreas urbanas y rurales, más golpeadas por la obesidad en niños. Este programa contemplaría lugares gratuitos o accesibles con actividades físicas cotidianas, seminarios de alimentación y orientación psicológica y familiar. Cada establecimiento estaría a cargo de personal formado en salud y nutrición en cooperación con las instituciones educativas y las autoridades locales. El argumento es, los centros de vida saludable podrían disminuir la obesidad infantil en el Perú al proporcionar lugares accesibles para el ejercicio físico y la enseñanza en nutrición. Ahora le doy paso al siguiente caso. Bueno, el caso número 2 se trata de la inanición y malnutrición de las comunidades rurales aisladas. La descripción que tenemos es de que en las comunidades rurales de la sierra, mayormente, se conoce que la disponibilidad de medida de alimentos de estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre malnutrición severa. Y acá en el caso A nos dice de que tenemos que calcular la prevalencia de la malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación del elipse para obtener la nueva tasa. Como datos significativos, inicialmente ponemos una variable x y lo igualamos a 1 porque para que sea neutro. Y acá en la misma pregunta nos dice de que quiere aumentar un 20%. Entonces, asumiendo los parámetros, x es un aproximado de 1,2. Y también vamos a poner las variables a y b, a con el 70%, que es la mayoría de la población con malnutrición, y el 5 por b representando el 5%. En la resolución aplicamos la ecuación del elipse, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igualado todo a 1. Y agarramos los datos significativos para reemplazarlo en la ecuación. Una vez hecho esto, vamos a hallar la nueva tasa. Para esto vamos a tener que despejar la ecuación obteniendo así y al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado, con, entre paréntesis, 1 menos 1,2 al cuadrado entre 70 al cuadrado, dándonos un resultado de 24,992, siendo así nuestra respuesta de que ya sería el 5% la prevalencia de la malnutrición. En el caso B, tenemos que presentar 3 estudios y el análisis de estos. Como el primer estudio tenemos a el grupo Yanapay, el otro sería el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y el tercero la evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional en Ayacucho. Vamos a ver que en el ejercicio C nos solicitan
si la disponibilidad de alimentos disminuye en un 10% debido a los factores climáticos, ¿cuál sería el impacto en la tasa de malnutrición según la ecuación? En los datos significativos tenemos la disminución de la disponibilidad de alimentos. Si X disminuye en un 10%, entonces X pasa a 0,9X. 2. La sustitución en la ecuación sería que reemplazaríamos X por 0,9X en la ecuación para poder resolver y observar el impacto en Y. En la resolución vemos que sería 0,9x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igualándolo a 1. Simplificando, sería 0,81 al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Se despeja y, quedaría y al cuadrado sobre b al cuadrado, que es igual a 1 menos 0,81x al cuadrado sobre a al cuadrado. Entonces, y al cuadrado es igual a b al cuadrado por 1 menos 0,81x al cuadrado sobre a al cuadrado. D nos solicita que investiguemos y presentemos al menos 3 iniciativas implementadas en Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Evaluaremos el impacto que éstas podrían tener en la reducción de esta problemática. Tenemos 4 puntos. Sería fortalecer la seguridad alimentaria local, mejorar el acceso al servicio de salud y nutrición, incentivos para la mejora de educación y sensibilización sobre la nutrición y el acceso mejorado de los servicios de infraestructura básica. Analizando esto, en la acción sería promover la utilización sustentable de la agrobiodiversidad con el fin de diversificar las fuentes de alimento. Este efecto previsto sería que incrementaría la oferta de los alimentos nutritivos a nivel local, lo que disminuirá la dependencia de alimentos procesados y subsidiados. Esto es crucial particularmente en zonas con elevadas cifras de pobreza como Huancavelica, donde la falta de seguridad alimentaria es muy frecuente. Siendo que esta ha sido nuestra presentación, profesor, le agradecemos mucho la atención. Muchas gracias.